de anunciar, bueno, que dejarle a Jorge Manuel que se presente él, quiero decir que yo he dicho que para mí ha sido un regalo de Dios poder haber conseguido su contacto, porque ha sido una cosa, vamos, yo creo que yo se lo achaco a la divinidad, porque ha dado la casualidad de que yo hace tiempo que lo sigo, hace tiempo que veo su contenido en internet, y ha dado la casualidad de que teníamos un amigo en común, que es el señor Miguel Armenteros, que es muy, muy amigo mío, y con lo cual lo primero es agradecerle a él que me haya pasado el contacto y que haya hecho posible esta charla. Don Jorge Manuel, yo lo conozco, voy a decir de qué lo conozco yo, de sobre todo sus vídeos sobre la historia de la Iglesia, sus vídeos sobre el Jesús histórico y sobre la Sábana Santa, precisamente, y el sudario de Oviedo. O sea, son cosas que él trata, son cosas que a mí me interesan enormemente y que, pues, en los momentos que tengo yo de investigar sobre el tema, pues he acabado llegando a él y de forma independiente he conseguido su contacto, con lo cual pues ya digo que es una cosa maravillosa. Cuando uno descubre a alguien que le gusta y de repente lo conoce, pues está emocionado como yo estoy emocionado hoy por poder tenerlo aquí. Muchas gracias, Jorge Manuel, por estar aquí. Pues encantado. En fin, yo no he hecho nada al respecto, o sea, simplemente me he dejado y ya está. O sea, que no tengo ningún problema. El caso es aclarar cosas, porque aunque llevo casi, bueno, pues casi no, más de 30 años, desde el año 87 que me empecé a hablar en público sobre la Sábana Santa, pues la verdad es que he dado montones, bueno, varias miles de conferencias y eso sí gratuitas, porque recuerdo una vez que alguien dijo, fíjate, están forrados. Y dije, sí, estamos forradísimos, ya se ve. Entonces, pues no, es decir, lo que intentamos es sencillamente que la gente conozca la verdad sobre este tema, que es un tema muy, iba a decir controvertido, no, es que simplemente hay mucha ignorancia, porque además hay gente que busca que haya ignorancia aposta, ¿no? Es decir, que cuando hay cosas que están claras se ponen como si no lo estuvieran y cosas así. Entonces, pues bueno, pues por lo menos que podamos llegar a un grupito de personas que se enteren sería estupendo, ¿no? Pues entonces accedemos siempre a que nos lo piden, ¿no? Pues yo se lo agradezco mucho porque la verdad, bueno, esta charla nace a raíz de una serie de discusiones que hubo, sobre todo, bueno, nace todo de la idea del rostro de Jesús. Bueno, ha sido una cadena de cosas, ¿no? Se hizo popular una imagen, bueno, es una imagen bastante antigua, ¿no? Pero bueno, hay cosas que vuelven, es como como los evangelios apócrifos, todo el mundo sabe cuáles son, pero de vez en cuando parece como si fueran nuevos, ha salido un evangelio que quieren ocultar y vuelve a salir otra vez un evangelio que ya conocemos todos, ¿no? Claro, y no solamente que conocemos todos, sino que los evangelios apócrifos han sido publicados por la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo. Claro. En la Biblioteca de Autores Cristianos se puede conseguir, o sea que no, uy, fíjate que oculto, cómo se intenta ocultar todo, es absurdo. Claro, pues como eso, por ejemplo, bueno, pues ahora ha salido la famosa imagen de Jesús, que es un Jesús moreno, con unos rasgos muy característicos, diciendo, bueno, este es el Jesús real, ¿no? Entonces, a ese comentario dije, no, la imagen real de Jesús no es esa, sino que es esta. Claro, ahí fue cuando se abrió la polémica, que saltó mucha gente, hubo gente que se dedicó tiempo a tratar de refutar todo eso tal, y empezó a haber ese debate que tuvimos alrededor de la veracidad de la Sábana Santa, ¿no? Yo, en su momento, di por hecho que era real y que será la imagen de Jesús, y se ve que la gente fue directamente a atacar a la veracidad de la Sábana Santa, con lo cual tuve la inmensa suerte de poder contactar con usted y para aclarar ese tipo de cosas que salieron en ese debate, que son cosas que usted estará más que curtido. Hombre, vamos a ver, precisamente sobre el tema de la imagen de Jesús es el tema de mi tesis doctoral en Historia del Arte, que no la hice en la Universidad Católica, nada de eso, sino en la Universidad Pública de Valencia, que es una universidad que se caracteriza por su laicismo militante, y curiosamente me dieron sobresaliente cum laude, porque la investigación que hice sobre uniendo los puntos, muchas cosas que ya se conocían, pero que yo le he dado una continuidad en el tiempo, pues nos lleva a cubrir prácticamente toda la historia de la Sábana Santa si damos por
no por supuesto, sino por probado, lo que yo creo que pruebo en mi tesis, que es que la sábana santa en los primeros siglos se conoció con otro nombre, pero ese otro nombre encaja perfectamente con lo que es la sábana, porque las descripciones son exactas, coinciden con lo que es, ¿no? En fin, ahora... No quiero adelantarme porque tenemos un guión, no quiero adelantarme, pero yo sé por dónde va. Primero, bueno, saludar a todos los que están por aquí. Arturita, muchas gracias. Juan, Puji, bueno, todos los que chunchitos, bueno, todos los que soléis estar por aquí y los que nos estáis viendo, un saludo, gracias por estar aquí. Y bueno, lo primero, yo quiero empezar por algo muy, muy básico, que es quién es, bueno, usted ya ha hecho una pequeña presentación, ¿no? Pero bueno, ¿quién es usted y por qué tiene estas curiosidades y por qué ha llegado a estas cosas? Eso, siempre que doy una conferencia, empiezo diciendo que yo no vivo del cuento. Quiero decir, yo soy profesor en la Universidad de Valencia, pero de la Facultad de Derecho, porque yo soy licenciado en Derecho. También, lo que pasa es que, claro, no voy a hablar de derecho, sino es que soy presidente del Centro Español de Sindonología, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro que tiene como objeto pues, el estudio de la Sábana Santa y de otras reliquias que se atribuyen a Jesucristo, siempre que cumplan dos requisitos, que son que se puedan estudiar objetivamente, es decir, que no se trata de dar opiniones, sino se puedan estudiar objetivamente y que se atribuyen a Jesucristo, porque reliquias hay muchísimas y, en fin, hay de todo, ¿no? No se puede mezclar todo, como pasa con los evangelios apócrifos, ¿sabes? Que hay gente que los mete todos en el mismo saco y cada uno es su padre y su madre, ¿no? Es decir, que hay que estudiar las cosas individualizadamente y eso ocurre especialmente con las reliquias, ¿no? Porque hay de todo. Y a partir de ahí, pues bueno, yo hice soy doctor, lo que pasa es que se es doctor para todo y para siempre y además a mucha gente desconoce que se puede hacer el doctorado en lo que quieras siempre y cuando haya una comisión objetiva de la facultad correspondiente que te lo acepte. Entonces yo presenté un proyecto de tesis doctoral sobre la historia y la iconografía de la Sábana Santa en la Facultad de Historia, y concretamente el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, la aceptaron y, bueno, pues lo desarrollé y tal. Se puede conseguir, además, muy fácil, se puede conseguir en Internet poniendo tesis doctoral de Jorge Manuel Rodríguez, sale un link, lo que pasa es que la Universidad de Valencia está en valenciano, pero bueno, al final vas abajo y dice descargar, la puedes descargar y la tienes en PDF. O sea tan sencillo y tan libre como eso. Es decir, cualquiera puede leer mi tesis doctoral. Muy bien, bueno, pues recomiendo a todos los que nos están viendo a que echen un... Bueno, pero si tienen interés por continuar un poco con lo que vamos a tratar hoy, bueno, pues ahí tienen todo bien detallado, ¿no? Y para seguir, pues una breve presentación de qué es la sábana, ¿no? Porque, bueno, hay gente que entiendo que lo ha escuchado algo un poco de hablar de eso, del tema, pero no tiene muy seguro lo que es. Bueno, pues es un dibujo, es una... ¿Qué es? ¿Qué es la sábana santa, ¿no? Pues yo suelo decir que objetivamente la sábana santa es una sábana, es decir, es un lienzo. Por eso utilizamos la palabra síndon y sindonología, que es estudio de la síndone. Síndone es, como se dice en griego, un lienzo de lino. Es decir, que no es un lienzo, es un lienzo de lino, concretamente. Igual que un paño sería de lana. Esto hay gente que no sabe esa terminología, pero cuando los evangelistas dicen que Jesús fue envuelto en una síndone, lo que están diciendo es en una sábana de lino. Y es muy interesante porque esto ya empieza a ser una cosa bastante distintiva, porque Jesús fue un delincuente que fue ajusticiado y tal, pero nunca jamás se envolvía a ningún delincuente en una de las telas más caras que existían. Una sábana de lino no era cualquier cosa. Y curiosamente, la sábana de Turín, concretamente, que es la principal sospechosa de ser la sábana de Cristo, pues tiene una estructura textil muy curiosa porque es un tejido que no es común en absoluto. Es un tafetán y no, perdón, es una sarga. El tafetán es la tela normal que se cruzan los hilos perpendicularmente uno a uno. Pues la sarga es una sarga de 4 que hace un dibujo como si fuera una espiga. Este tipo de tejido que tiene la sábana de Turín es con la que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén. Es decir, es una tela buenísima y, desde luego, qué casualidad, idéntica a la que utilizaba en sus vestimentas el sumo sacerdote de Jerusalén cuando en la tarde del Yom Kippur ejercía, ¿no? Entonces,
probablemente tenemos una pista ahí, es decir, y no he hablado todavía de la imagen, tenemos una pista solo viendo la estructura de la tela muy interesante porque, bueno, si Jesús fue enterrado por dos personajes muy importantes del Sanedrín, que eran José de Matea y Nicodemo, que no eran cualquier persona, eran de los príncipes de Israel, pues le dieron un tratamiento de Mesías, es decir, como rey. Entonces es curioso porque la sábana de Turín tiene bueno, se ha hecho un estudio del ADN del tejido y además parece que procedería de la India. Entonces todo el mundo se pone muy nervioso. Ay, tal, no sé qué, Jesús Cachemira, tal. No. Es decir, la sábana con la tela con la que se hacía el traje del sumo sacerdote era precisamente procedente de la India. Entonces es posible que José de Matea, cuando dice el Evangelio, compró una sábana, bueno, está mal traducido como tantas cosas, dice una sábana limpia. Pero vamos, o sea, en ningún sitio venden sábanas sucias, por tanto, esa traducción es una tontería. Entonces, lo que pone ahí es una síndone munda en latín o síndone catará, y de ahí nos suenan los cátaros, que se llamaban a sí mismos los puros. Es decir, que la sábana pura es una sábana que no tiene mezcla de ningún tipo de tela, ¿eh? Es decir, que es solo lino puro. Bueno, entonces esto lo dejo caer porque luego cuando hablaremos del carbono 14 explicaré por qué la sábana es lo que es y no lo que nos parece, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y luego, pues, ¿qué es lo que tiene de llamativo? Pues podría ser una sábana cualquiera, pero lo que tiene es una imagen que desde luego no es un dibujo en absoluto, una imagen de la imagen frontal y dorsal del cuerpo de un hombre que tiene todas las características físicas de la muerte de Cristo, que no es una muerte normal. La ventaja de ser profesor de Derecho también es que algo de Derecho sé. Entonces, en el caso de Jesús hubo una serie de irregularidades gordísimas, no solamente en el procedimiento de su condena, sino incluso en su ejecución, que hacen que sea un caso único. Es decir, nadie era coronado de espinas, eso no se hacía jamás. Eso se dice que se utiliza en el caso de Jesús porque se había proclamado rey y efectivamente Jesús se proclamó rey porque la entrada triunfal en Jerusalén la hicieron como se hace como entraba el rey de Jerusalén. Por eso se pasa así muy rápido en las lecturas, pero cuando tú lees el Evangelio con esto, dice, los niños tiraban las capas, tal. Eso es lo que se hacía con el rey cuando entraba en la ciudad. Y entonces entraba además en el templo, tal. O sea, es decir, lo que hace Jesús es una entrada triunfal como rey de Jerusalén, nada menos. Claro, por eso Pilato le dice, luego tú eres rey. Y entonces, claro, si tú lees el Evangelio en ningún sitio lo dice, pero es que no lo dice, lo hace, ¿no? Entonces, hubo gente que se creyó que era el Mesías y que le hicieron un tratamiento de Mesías, es lógico. Pues en la sábana, además de tener una tela digna del sumo sacerdote, además los ungüentos que se han utilizado son los que corresponden, según dice Plinio el Viejo, los que se utilizaban en los enterramientos de los reyes. Es decir, que se le hace un enterramiento de rey tratándose de un delincuente. Entonces, eso es lo que se ve objetivamente en la sábana, ¿no? Entonces, una huella que es especial, que nadie ha sabido encontrarle una explicación, porque es muy sencillo. El método empírico desde el siglo XVI es, yo sé que una cosa se ha hecho de tal manera si soy capaz de repetirla. Si no soy capaz de repetirla, solo puedo dar hipótesis. Entonces, los que son muy contrarios a la sábana y los que son muy partidarios de la sábana, ninguno ha podido repetir la imagen, lo cual es muy significativo, porque el que lo hiciera se forraba. Es decir, que eso sí que sería una verdadera campanada, ¿no? Y nadie lo ha conseguido. O sea, de vez en cuando alguno dice, yo he hecho una imagen igual, y no se lo cree nadie, porque no es verdad. Claro, es igual, quiere decir que se parece. Pues ahora mete un microscopio a ver si ves lo mismo. Entonces, esa es la cosa. Claro. Me parece muy interesante lo que ha dicho, pero volveremos sobre eso de las pruebas que nos pueden inducir a pensar que es verdadera, lo volveremos después. Y ahora me gustaría empezar por las críticas, empezando por aquellas pruebas científicas que se han hecho, ¿no? Y sobre todo aquellas que han determinado o supuestamente han determinado que es falsa, ¿no? Se habla de la prueba de carbono 14, pero bueno, también en general se dice o se da por hecho que, bueno, es una cosa que ya la ciencia ha demostrado que es falso, con lo cual ya no hace falta ni volver sobre el tema porque ya es un caso cerrado, ¿no? Es bueno, como de hecho mucha gente lo determina que es como cualquier otro hecho científico demostrado, que quien saca el tema es porque es un fundamentalista o porque tiene pretensión de ganar dinero, como usted dijo al principio, ¿no? Esos suelen ser los argumentos que se suelen
arguir sobre este tema. Pero claro, realmente, como se suele decir, la ciencia ya ha desmentido completamente la veracidad de la sábana santa. Realmente las pruebas que se han hecho determinan que es falsa y no tenemos absolutamente nada más que hablar sobre el tema, como se suele decir. Pero se suele decir con un enorme desconocimiento, porque, vamos a ver, si uno quiere saber lo que es la ciencia de verdad, tiene que ir a publicaciones científicas. Entonces, hay una publicación que es la de, se hizo en National Geographic, en la revista Nature, que es del año 87, creo, que habla del carbono 14, ¿no? Entonces, y esa parece que es la única publicación. Bueno, pues hay que tener en cuenta que 5 o 6 años antes se publicaron, bueno, concretamente entre el año 78 y el año 81, pero hay alguna publicación posterior, pero vamos, en 3 años se publicaron 27 publicaciones en revistas científicas de primer orden en Estados Unidos. Entonces, esas no están desmentidas en absoluto y no hablaban de la antigüedad de la tela, sino del origen de la imagen. Entonces, se puede conseguir la lista perfectamente, basta con irse a la página web de Barry Schroud, que es shroud.com, S-H-R-O-U-D, shroud.com, que es una página que lleva un señor que además no es cristiano, es judío, hijo de un rabino, y que fue el fotógrafo que hizo las fotografías que hemos visto muchas veces de los norteamericanos trabajando en el estudio de la Sábana Santa. Entonces, este señor, pues ahora se ha convertido, claro, ahora ya es un señor muy mayor, pero se ha convertido en un verdadero difusor de la investigación que hizo el equipo Sturp. Y ese equipo, que fue un equipo americano que no llevaba ninguna subvención de nada y que fue un verdadero milagro que trabajara sobre la sábana, pero que publicó pues muchísimas publicaciones. Esto lo quiero subrayar porque las publicaciones científicas no son publicar en el Ola. Quiero decir, hay una diferencia entre hacer una publicación de divulgación y lo que es una publicación que pase por los referees, por los investigadores, o sea, por una especie de comisión de expertos que te pone todas las dificultades del mundo para poder publicar. Entonces, cuando nada menos que en 3 años se hacen 27 publicaciones sobre la física y la química de la sábana, resulta que eso hoy nadie lo sabe. Y todo el mundo dice, no, está claro que es una pintura, ¿no? Pues bueno, entonces todas las publicaciones que hay demostrando que no lo son, ¿qué pasa? ¿Que eso no existe? Pues entonces hay que decir, seamos un poquito serios, ¿no? Es decir, la gente solo sabe, no, pero el carbono 14. Entonces, claro, no se han leído tampoco la publicación, que nosotros sí. Y cuando digo nosotros, digo en el plural porque soy uno más del Centro Español de Cientología, que sea su presidente, ¿no? Y ya digo, llevamos muchos años intentando dar racionalidad del estudio de la sábana, no dar opiniones, ¿no? Eso es terrible. O sea, la gente opina sin tener ni idea. Y claro, pues si uno quiere ser objetivo, tendrá que ir a las publicaciones objetivas. Y claro, cuando te lees lo que dice la prueba del carbono 14, que no tiene nada que ver con lo que se publicó en los medios de comunicación, porque hay que tener en cuenta que la noticia la da el cardenal de Turín teniendo en la mano un telegrama, que es lo que le habían mandado los laboratorios, diciendo año 1260-1390. Esa es la fecha más probable, con una probabilidad del 95%, que es una probabilidad estadística, no científica, sino estadística. Es decir, si tú abres el margen de años posibles mucho, pues te da más probabilidad que si dices lo que tenían que haber dicho, que son los 30 años de error por arriba o por abajo que da el carbono 14. Y dieron 150 años, casi 200 años, porque de esta manera parecía que podían encajar los 3 resultados de los 3 laboratorios que fueron completamente contradictorios. De hecho, cuando uno mira en la publicación de Nature, lo que dice es que el nivel de fiabilidad del resultado dice un 5% aproximadamente. Si tú haces los cálculos, es un 4%. ¿Y por qué dicen un 5% aproximadamente? Porque está establecido en el protocolo que por debajo del 5% de fiabilidad el resultado es nulo. Pero es que está por debajo. Es decir, ellos dicen aproximadamente un 5%. O sea, casi le hemos dado. Hombre, le han añadido un 20% más. Del 4 al 5% es un 20% más, ¿no? Y además, una prueba muy fiable del carbono 14, que resulta que te dice que en un año, que en un lienzo, según ellos, de 800 años, se dan un margen de 100 y pico, 150 años de error. Caramba, pues mira qué fiabilidad tuvo esa datación, ¿no? Entonces, si esto fuera exclusivo de la sábana santa, pues no podría decir, hombre, claro, están buscando aquí la forma de justificar lo injustificable. Pero es que desde el año 87 hasta ahora
lo que ocurre es que se han hecho muchísimas dataciones con carbono 14 porque se aplicó el procedimiento que era entonces nuevo, el año 87, del acelerador de partículas y no el contador Geiger, que era lo que se hacía antes para ver las desintegraciones. Bueno, el sistema que utilizaron para determinar el carbono 14 de la Sábana Santa era un sistema que se acababa de poner en marcha en aquel momento. 30 y tantos años después, lo que ocurre es que lo que se ve es que hay un 70% de aciertos con dataciones con carbono 14, hay un 20% de dataciones que son absolutamente absurdas y hay un 10% de dataciones posibles que son no esperadas. Entonces, lo que hay que ver es si esa datación que se hizo con la Sábana Santa encaja en el de las dataciones fiables, en las no fiables o en las posibles, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque lo que ha demostrado a la ciencia el uso del carbono 14 es que, aunque el método es muy bueno y tiene que tener una exactitud enorme si nada falla, pues estadísticamente hay pues es un 20% de casos donde el resultado de la prueba del carbono 14 es completamente absurdo, es decir, te da unas dataciones destarifadas. ¿Y esto por qué? Pues porque la muestra tiene que tener unas condiciones. Si la muestra no tiene las condiciones adecuadas, la datación no es correcta porque lo que hace el carbono 14, el método, es determinar la cantidad de carbono 14 que hay en el lienzo o en el objeto que se esté datando. Tiene que ser material orgánico, tiene que estar vivo, tiene que haber estado vivo, mejor dicho. Entonces, pues, claro, no es lo mismo datar, por ejemplo, un caracol o la costra de un caracol, la concha o algo así, o un hueso humano y tal, que no ha estado contaminado, que un lienzo. Los lienzos son súper contaminables. De hecho, nosotros que hemos hecho la datación del sudario de Oviedo, nos hemos encontrado con que te metes en Beta Analytics, que es una página web donde además está en español la explicación, y te dicen que ellos no aceptan dataciones de tejidos cuando no hay un estudio multidisciplinar detrás, porque están acostumbrados a que falle. Es decir, cuando es una datación de un tejido, pues eso puede estar muy contaminado. Es que incluso la grasa de los dedos añade carbono 14, porque en la grasa de los dedos tenemos carbono 14. Entonces, eso no se puede eliminar tan fácil. Entonces, cuando hay contaminación que es eliminable, porque es exógena, dijéramos muy bien, pero cuando es una contaminación que se ha producido y que, por ejemplo, tiene que ver con aceites y los aceites se meten completamente en las fibras, pues eso es dificilísimo de eliminar. Entonces, lo que te exigen, ahora han cambiado el texto, pero en Beta Analytics antes decían simplemente que era imprescindible para hacer una datación de tejidos que se conociera todos los posibles contaminantes que habían tocado la tela. Entonces, la sábana de Turín ha pasado por cadáveres, se ha tocado, se ha forrado, se ha frotado con copias. Nosotros hemos catalogado casi 150 copias distintas de la sábana santa que dicen que han sido frotadas con el original. Entonces, por ejemplo, claro, en la sábana hay todo tipo de contaminación, pero incluso hay algún fragmento de pintura que es consecuencia del vermellón rojo de las copias. O sea, porque lo que está demostrado es que la sábana no está pintada. Es decir, porque no hay relación entre los fragmentos de pintura que se han encontrado de distintos tipos que con el dibujo, dijéramos, el diseño no tiene nada que ver. Por tanto, no se puede decir que la sábana esté pintada en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues la prueba del carbono 14 es, como cualquier otra prueba del carbono 14, completamente discutible, porque en la ciencia todo es discutible. O sea, cuando alguien dice, la ciencia ha demostrado con total seguridad, ese no tiene ni idea de lo que es la ciencia. Porque si hay algo que es cambiante, es la ciencia. Es decir, cuando se pensaba que la Tierra era plana y que los planetas giraban alrededor de la Tierra y todo eso, se predecían las cosechas, los tiempos, las estaciones y tal. Y claro, había que hacer muchas rectificaciones, pero siempre se puede encontrar algo para justificarse, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que es que las cosas, o sea, es que la ciencia ha ido rectificándose. Y cuando alguien dijo que las órbitas de los planetas eran circulares, pues también se intentaba justificar, pero llegó Kepler y dijo, no, pero es que podía ser una órbita elíptica y entonces encajaría todo mucho mejor. Pues sí, efectivamente, y eso es lo que es la ciencia, rectificaciones continuas. O sea que decir que ya lo sabemos todo, complicado. O sea que la prueba de Sí, no, o sea, sobre todo me quiero quedar con la idea de que es una idea muy importante de la diferencia de datación que hay entre, ¿no?, el periodo que es demasiado grande y sobre todo con la idea de que las condiciones en las que ha sido guardada o conservada la sábana no son las idóneas para estudiar la síndole, ¿no?
más que nada pues porque, bueno, ha estado de aquí para allá, creo que ha sufrido una bomba, a uno se le cayó no sé qué encima, al final ha estado conservada de una manera... Claro. Es que eso es lo que ocurre, es decir, que eso es, o sea, es que no es un objeto datable con carbono 14. Ni más ni menos, pero bueno, da igual. O sea, es decir, pero sí, lo que tiene la virtualidad del carbono 14 es que da la posibilidad a los que quieren negarse a aceptar la realidad de poder agarrarse a algo, porque es lo único a lo que pueden agarrarse, pero ni siquiera leen literalmente, que ya digo, la revista Nature dice, este nivel tan bajo de significación, que es como se llama, se hace un cálculo matemático y se dice el nivel de significación es tanto, está calculado según las distorsiones de los resultados de los laboratorios, y la distorsión es tan grande que hay 2 laboratorios que datan de forma incompatible la muestra. Por tanto, pues bueno, pues eso, hay una posibilidad de agarrarse a eso, pues se agarran, pues bien. Pero a mí me da igual, o sea, que cada uno, si quiere no enterarse de la realidad, puede hacer lo que quiera. O sea, que eso es gente que es muy libre. Claro. Antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero agradecer enormemente a Gonzalo, que nos ha hecho una raid, está por aquí. Hola, Gonzalo. Lo siento porque no te vi antes. Me enteré ahora hace poco que nos hiciste la raid y no te lo pude agradecer en su momento, con lo cual muchas gracias por mandarnos esa gente. Y quiero ver el comentario del Pater Góngora. Gracias, padre, por estar aquí viéndonos. Dice, lo que más me llama la atención es que la imagen es una plasmación sin pigmento alguno, solo un deterioro de las fibras que configura la imagen. Bueno, eso lo hablaremos justo después de lo que le quiero preguntar, porque hay una cosa que me interesa enormemente, y es, otra de las cosas que se agarran mucho los detractores de la sábana santa es que la Iglesia ha reconocido que es falsa. Entonces, lo que nos han sacado ha sido sobre todo noticias del país o de la BBC o cosas así, ¿no? De los años 80, de la Iglesia saliendo a reconocer oficialmente que es falsa, pero que, pues como se le tiene mucho cariño, se va a seguir utilizando, ¿no? Entonces se dice, bueno, pues ya hasta la propia Iglesia ha aceptado que es falsa, con lo cual, pues nada, ya no hay nada que discutir y esto es una cosa de fundamentalistas que le dan la espalda a la realidad. Este es otro argumento también que se dice y me gustaría también que lo comentara. Bueno, yo recuerdo la frase de un pensador que decía, yo como soy católico, cuando entro a la iglesia me quito el sombrero, no la cabeza. Entonces, es decir, vamos a ver, me importa un carajo lo que dijera el cardenal de Turín, que era un señor de 80 y tantos años, salesiano, muy buen intencionado y no tenía ni puñetera idea de física, ¿no? Entonces, claro, él es verdad, es decir, yo recuerdo, vamos, me estuvo hablando una persona que estuvo presente en la rueda de prensa del cardenal de Turín, donde este hombre, vamos, fue beatífico, o sea, dijo unas tonterías monumentales, ¿no? Es decir, del tipo de, bueno, pues esto pensábamos que era la imagen de Jesús, pero claro, si hacemos caso al carbono 14, pues claro, es como si tuviéramos un cuadro que pensábamos que era del abuelito y no es del abuelito, es de otra persona, pero claro, tiene su valor. Pues eso es una imbecilidad como la copa de un pino, porque evidentemente, aunque le diga un señor cardenal, pues si esto es un icono, tendría que ser un icono ensangrentado, porque está demostrado que tiene sangre humana, tiene pigmentos biliares, tiene todas las características necesarias para haber vuelto un cadáver. Tiene piel, tiene... o sea, es decir, hay un montón de publicaciones que por eso hay que remitirse a las publicaciones que hizo el equipo Sturm, que para eso están, y ya digo que hay 27 publicaciones sobre eso, y lo que dicen es que esto ha vuelto un cadáver. Y además, efectivamente, yo creo que pues lo último que haría un señor es, yo por lo menos no lo haría, es aceptar que la Iglesia opine en cuestiones de las que no tiene ni idea, porque primero, el cardenal de Turín no es la Iglesia, es verdad que estuvo Joaquín Navarro Valls, que era entonces el portavoz del Papa, presente en la rueda de prensa, pero no dijo ni mu. Entonces yo hablé con Navarro Valls, me dijo, bueno, es que me dijeron que fuera y yo fui, pero no fue una declaración solemne de la Iglesia Católica, ni mucho menos. Es decir, las palabras del cardenal fueron a título personal. Y en el texto que se mandó a los medios de comunicación lo que se dice es que la imagen no tiene explicación. Es decir, en el mismo se dice, según los laboratorios, el resultado es con un 95% de probabilidad, lo cual confunde muchísimo porque parece que hay un 95% de probabilidad de que sea de esa fecha. No, ese es el rango de años, pero eso hay que entender un poquito en qué consiste la prueba del carbono 14 para entender lo que estaba diciendo, pero bueno, eso creó confusión. Pero lo que dice es que eso sería así, pero dicen, la conservación de la tela, que era una cosa que les importaba mucho en aquel momento al arzobispado de Turín, dice, está por investigar, es decir, cómo se tiene que conservar, y dice, y la formación de la imagen. Pues hombre, es decir,
Claro, ¿qué conclusión sacaron los medios de comunicación? Si es del siglo XIII, será una pintura. Pues eso no lo dice en ningún sitio. Es que ese es el asunto. Es decir, no, el carbono 14 deja claro que es una pintura. ¿Ah, sí? ¿Y cómo el carbono 14 puede determinar una cosa que no tiene nada que ver? Es decir, no se puede medir la velocidad con un termómetro. O sea, es que es así, sencillo, ¿no? Entonces, puede decir a qué temperatura estoy, pero no a qué velocidad va. Pues eso es tal cual. O sea, lo que ocurre es que mucha gente habla sin tener ni la más remota idea de lo que está diciendo. Y eso es lo que pasa. Que, bueno, como vale todo, pues en este tema cualquiera opina, pues bien, pues nada, para ellos la perra gorda, a mí me da igual. Ya digo, el que quiera saber, que vaya, que estudie. La siguiente pregunta, el siguiente mito también que se dice es, bueno, es una doble pregunta porque, bueno, es lo mismo, pero es a la vez dos cosas, que es, claro, la pregunta que tengo anotada ¿es verdad que no hay registros históricos de la existencia de ninguna sábana antes de la Edad Media? O eso ya lo respondió antes un poco, pero quiero retomar ese tema y, además, me gustaría que comentara también otra cosa que se dice, que es que tenemos escritos de no sé de qué año, del 1300 o 1200, de una persona que declara haber conocido o saber quién pintó la sábana, ¿no? Es una cosa que se dice mucho, ¿no? Tenemos un escrito, un documento que afirma que la sábana fue obra de tal persona. No sé muy bien cómo es, no estoy muy enterado, pero vamos, que es una de las cosas que también se argumenta mucho. Entonces, bueno, pues que me gustaría que comentara eso también. A mí me hace mucha gracia que los escépticos son pro Iglesia Católica absolutamente. Como un obispo del siglo XIII dijo que un obispo anterior había dicho que era una falsedad, entonces, pero sin dar ningún dato de ninguna clase, y que ese obispo anterior, al que no se cita más que de nombre, que es Henri de Poitiers, que se le dice que esto... que conocía al pintor, tal, pues ya esto ya es seguro, porque claro, lo ha dicho un obispo del siglo XIII, hombre, vamos a ver. Eso es el famoso memorándum de Pierre d'Arcis. Yo le dedico todo un capítulo de mi tesis a hablar de eso, porque es un tema complejísimo. Ahí hay un problema eclesiástico gordo, y es que el obispo de la diócesis de Lirey, en la que se empieza a mostrar la Sábana Santa en 1356, me parece que es. Estoy hablando de memoria, lo digo porque algún nombre se me puede ir, porque no me he preparado nada, porque, en fin, la verdad es que no hacía falta. Pero bueno, pido perdón si de vez en cuando digo algún nombre que no toca, pero eso es lo que yo creo. Pues Pierre d'Arcis cita a Henri de Poitiers, que es un antecesor suyo, que 60 años antes dice que había estudiado que prohibió las ostensiones de la Sábana Santa porque sabía que era un fraude y que se conocía quién era el pintor. Bueno, habría que ver porque no da ningún tipo de dato más concreto, pero lo que hay es un problema de jurisdicciones, porque en aquel momento los canónigos de Lirey, que era el sitio donde se estaba exponiendo la sábana, se habían dirigido al Papa y al Rey y habían puenteado al arzobispo. Y entonces el arzobispo intenta justificarse de por qué les ha prohibido y tal. O sea, es una historia que hay que leerla en su contexto. Entonces, se puede opinar y se pueden dar datos inconexos o que no tengan que ver con la realidad, pero la realidad es que lo que él hace es justificarse ante el Papa diciendo por qué ha prohibido. Entonces él se justifica diciendo, no, es que se conocía al pintor. Hay que tener en cuenta que en aquel momento ya había copias de la sábana y es posible que él conociera la referencia de algún pintor que hubiera pintado una de las copias. Pero es que no tiene nada que ver. O sea, si en el siglo XX no hay restos de pintura, pues en el siglo XIII tampoco. O no estamos hablando de la misma sábana. Claro, eso es una cosa, ¿no? Y ya digo, el tema es mucho más complejo, ¿no? Pero es lo que se atribuía antes. Vamos a ver, la primera persona que habla en contra de la Sábana Santa es un canónigo. Es que yo soy muy, en cierta medida, anticlerical, porque me toca mucho la moral que los curas hablen de lo que no tienen de puñetera idea. O sea, es que eso no puede ser. Los curas saben de filosofía y de teología, me parece muy bien. Y de moral y de costumbres es estupendo, pero puñeta, o sea, de física, pues no tienen por qué. Entonces, un católico no tiene por qué seguir lo que diga un señor que hable de física cuando no tiene ni idea de física, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ocurre, ¿no? Pero los escépticos a veces son muy papistas y muy clericales. Y no, porque lo ha dicho un señor en el siglo XIII. Pues me da igual si en el siglo XX no hay pintura, en el siglo XIII pues, o no es la misma sábana o se equivocó este señor. O sea, no es dogma de fe, ni muchísimo menos. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, pues efectivamente, es decir, pues lo que estaba diciendo, el primero que escribe en contra es un canónigo, que es un canónigo Chevalier, que además recibió un montón de premios de la Academia de París,
precisamente porque por haber desmontado esa superchería católica, que es lo que se viene diciendo desde hace muchos siglos, es una superchería la sábana santa y tal, y se agarraba al memorándum de Pierre de Arcis, es decir, esa afirmación de ese obispo, ¿no? Cuando salió el Carbono 14 dijeron, ¿ves? Lo que habíamos dicho nosotros es exactamente, los escépticos se sienten muy reforzados, ¿no? Pero, sin embargo, hay que decir, respecto a la primera pregunta, es decir, ¿es verdad que no hay ninguna referencia a una sábana santa antes de esa época? Efectivamente, y eso tienen razón, porque es que la sábana santa durante mucho tiempo vive con otro nombre. Porque hay que tener en cuenta, también hay que poner las cosas en su contexto. Es decir, en el tiempo de Jesús, inmediatamente después, la Iglesia está formada por judíos. Los judíos niegan la posibilidad de que pueda haber una reliquia que sea procedente de un cadáver y que eso se pueda exponer. Es decir, esto es un objeto impuro que además, si tenía una imagen, tendría que ser considerado algo a destruir porque no se puede venerar imágenes. Es decir, que en los primeros siglos del cristianismo era inaceptable desde el punto de vista cultural para los propios cristianos, que eran judíos, aceptar la imagen, ¿no? De aceptar esa sábana. Si la sábana hubiera existido, no hubieran dicho que existía. Es decir, eso es evidente. Lo que ocurre es que, bueno, pues tampoco podían destruirla porque tenía sangre. Y en la sangre, según los judíos, está el alma. Entonces, ¿cómo van a destruir una tela que tenga la sangre de Jesucristo? O sea, eso es una contradicción que era insalvable. Entonces, no sabemos qué pasó, y esto es hacer ciencia ficción, pero lo que tenemos claro es que en el siglo IV, entre el cuarto y el sexto, en la ciudad de Edesa, pues no sabemos en qué momento llegó, pero desde el siglo IV hay algunas referencias y en el siglo VI ya está perfectamente consolidada la idea de que se conserva en la ciudad de Edesa, que hoy día es Sanliurfa, en Turquía, se conserva una tela que tiene la imagen de Jesucristo y que se mostraba, y hay un montón de copias pintadas de esa imagen, y era simplemente la zona del rostro con un círculo alrededor de la cabeza que, bueno, pues se interpreta cuando pintan los iconos como si fuera un halo de luz. Pero si ves los dibujos originales, el círculo corta el cuello. O sea, no es un halo de luz, es una ventana circular. Entonces, es una tela que estaba debajo de otra tela que tenía una ventana circular y entonces, claro, se veía el tono ligeramente amarillo del lino que resaltaba sobre el marco blanco y entonces parece que sea un halo de luz, pero en realidad eso se puede ver que es una mala interpretación de lo que se estaba copiando, ¿no? Que eso ha pasado toda la vida. Es decir, que el que copia no sabe al final lo que está copiando, ¿no? Pero las más antiguas representaciones del rostro de la imagen de Edesa, que también se llamó en el ámbito musulmán mandilión, que es la palabra que viene de mandil en árabe y que se grequiciza, o sea, se heleniza, dijéramos, pasando a llamarse mandilión. Entonces, el mandilión de Edesa era una reliquia que se sabe que se conserva en Edesa. Pero si empiezas a investigar en documentos, te encuentras con que pues el Papa Esteban III, creo recordar, en el 700 y pico, en el siglo VIII, dice que en la ciudad de Edesa se conserva un lienzo en el que se ve el rostro y el cuerpo completo de Jesucristo. Entonces, el cuerpo completo, pero si sabemos que era solamente una tela con un círculo donde se veía la cara, bueno, pues cuando esa tela, bueno, aparte de que hay más referencias griegas, es decir, en el mundo ortodoxo se consideraba que la historia era que había un señor que había intentado captar la imagen de Jesús de todo su cuerpo. Es decir, aunque se señala solo el rostro, se suponía, dicen que está el cuerpo completo. Y lo que es sorprendente es que cuando esa imagen es trasladada solemnemente a Constantinopla por los emperadores bizantinos, concretamente Romano I Lecapeno, cuando llega la sábana con esa forma de Edesa, es decir, doblada y metida debajo de un marco, dijéramos, pues cuando llegas a Santa Sofía de Constantinopla hay un obispo referendario, que es decir, como el notario de la Catedral de Santa Sofía, que había ido a Edesa a recoger la tela. Lo que dice es que se ve la herida del costado. Entonces, vamos a ver, eso no encajaba con la leyenda de que Jesús se había secado el rostro y había quedado su imagen allí. Y además era incomprensible que quedara la de todo el cuerpo. Pero bueno, es decir, la leyenda que se hace para intentar justificar esa tela, que no se sabe lo que es porque no se puede decir que sea la sábana,
pues no encaja. Es decir, pero se van añadiendo datos del conocimiento personal de los que ven la tela y dicen, lo que dicen de ella es que después de la alzada, lo único que hicieron con Jesús fue enterrarlo. Es decir, que esa sábana tenía que ser la sábana de Cristo. Y de hecho, en los primeros siglos no se habla de que sea la sábana de Cristo, pero porque cuando llega a Constantinopla abren el relicario y entonces se quedan sorprendidos. Cambian el relicario seguro. ¿Por qué? Porque llega, como dice el Sinasarion, que es un texto griego que habla de la liturgia bizantina y de los santos del día. Entonces, el 16 de agosto, me parece que es el día que se dedica a la llegada del mandilón de Edesa a Constantinopla, se dice que llega una tela y que llegó sobre una maderita y con un manto persa dorado, o sea, encima, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres ser bizantino y quieres cambiar a poner, en vez de un relicario persa, un relicario bizantino, pues tienes que sacarlo del relicario. Y entonces lo que dicen es que esa tela empieza a exponerse como la sábana completa de Cristo. Entonces es sorprendente que haya una fiesta a la llegada del mandilión de Edesa a Constantinopla y que de repente digan que tienen la sábana, no se vuelve a hablar del mandilión y entonces dicen, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Pues que han descubierto que lo que era eso. Y esta es la tela que roban en el siglo IV los cruzados, ¿no? Templarios o no templarios, los cruzados que llegan a Constantinopla en el saqueo de la Cuarta Cruzada, que se ganaron una excomunión colectiva del Papa, porque esto no se dice, no, el Papa es que estaba a favor de que se tomara Constantinopla, una porra. Es decir, el Papa los excomulgó a todos los cruzados porque se pasaron 3.000 pueblos, además que fue una barbaridad absoluta, ¿no? Es decir, incluso los propios saqueadores, pero eso hay que leer las fuentes, que se está todo contado. Dicen que los propios directores del saqueo dijeron que se reunían todas las reliquias en un sitio para repartirlas colectivamente, pero claro, mira tú por dónde, claro, eso cuando tú te pones a saquear, pues no te pones a saquear de forma ordenada. Y entonces cuando llega la sábana desaparece de Constantinopla, bueno, pues el año siguiente hay una carta de un familiar del emperador de Constantinopla que le escribe al Papa diciendo que esa sábana, y solo pregunta por esa sábana, dice, está en Atenas y que la han robado los franceses. O sea, pista suficiente para saber que qué francés que casualmente era duque de Atenas se encontraba en la iglesia donde se guardaba la sábana en el momento del saqueo. Pues qué casualidad. El tataranieto de la señora de Lirey, en la que aparece cuando aparece la sábana en el siglo XIII en Francia, pues resulta, pues resulta que era la tataranieta del tío que la había robado en Constantinopla. ¡Oh, qué gran misterio! Hombre, pues es muy fácil. O sea, el Papa exigió que se devolviera y pasaron de él, como sigue ocurriendo. Entonces, a partir de ese momento lo que ocurrió fue que, es decir, la sábana se queda en la familia y la legalizan, dijéramos, sacándola en una pequeña localidad que es Lirey. Y esa es la que, claro, al obispo de la diócesis le parece incomprensible y estos señores como tienen la sábana de Cristo de repente. Claro, nosotros sabemos que porque la habían robado, pero no podían decir lo que estaba robada porque todos hubieran tenido que devolverla. Entonces, o sea, el enlace es perfecto porque es que además todo coincide. Entonces es verde con asas. O sea, hace unos años, hay mucha gente que no está al día, ¿no? Hace unos años se hablaba de que había huecos enormes en la historia de la sábana. Hoy día está todo perfectamente controlado, porque además es que yo lo que he hecho es estudiar cómo eran las copias de la imagen de Edesa, qué características tenía el rostro de la imagen de Edesa en las copias, cómo coinciden con la sábana, cómo pintan en las copias cosas que aparecen en la tela de Turín. Por ejemplo, hay una serie de hilos que aparecen en torno a la frente, hay una especie de cuadrado abierto que copian en los iconos y que eso es una irregularidad de la tela, no del dibujo de la sábana de Turín, o una arruga que aparece debajo del cuello, que es una arruga doble, que es muy característica, que aparece en las monedas del siglo VII. Es decir, que dices, vamos a ver, esa arruga que es la prueba de la sábana está en los iconos y es pura casualidad. Hombre, es decir, vamos a ver, es decir, esto, desde el punto de vista, digamos, probativo, yo la verdad es que he hecho una tesis doctoral muy de derecho, me decía mi profesor de Historia del Arte. Decía, bueno, pero es que tú has hecho, claro, en vez de hablar de teorías y de filosofías, que eso es muy típico, sociología del arte y tal, que está muy de moda allí, yo lo que hice es, vamos a ver, si la sábana fuera la imagen de esa, que tendría que tener esto, esto, esto y esto. ¿Qué tiene? Esto, esto, esto y esto. Mira qué casualidad, coincide. Entonces, o sea, es decir, yo he hecho una tesis en Historia del Arte, pero muy jurídica, en el sentido de decir, ¿qué pruebas tendría yo? Y hay un montón, es decir, pero un montón. Claro, entonces... lo lógico, lo racional sería pensar,
la imagen que había en Edesa era la sábana doblada en 4. Y qué casualidad que se le llamaba tetradiplon, que quiere decir doblada en 4. Es decir, la propia tela era mucho más grande de lo que se mostraba. Luego, por tanto, y además, si la doblas en 8 capas, lo que queda centrado perfectamente es la imagen, o sea, del rostro. O sea, que esto es, vamos a ver que coincide todo. Habrá que decir que el que piense lo contrario que lo demuestre, porque yo sí que he encontrado un montón de referencias que me hablan de que la sábana era el mandilión de Edesa. Y eso nos rellena perfectamente el hueco y nos explica por qué al principio no se hablaba de la sábana. Claro. Sí, bueno, además he visto yo alguna imagen en internet de la propia sábana doblada varias veces, y o sea que era mucho más grande que simplemente, ¿no?, lo que pareciera. Claro, la palabra tetradiplon es doblada en 4x2, es decir, en 8 capas. Y si doblas la sábana en 8 capas, te queda centrado el rostro y exactamente las mismas proporciones de las copias que había de la imagen de Edesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mismo? Claro. Bueno, siguiendo con el guión, hemos hablado ya, hemos desmentido un poco los argumentos en contra. Has esbozado algunas cosas a favor, pero bueno, me gustaría incidir un poco en eso, en qué pruebas hay de que sea verdadera. Se puede reproducir, ¿no?, que es lo que se habla siempre, ¿no? Es fácil de reproducir. Puedo ir yo mañana y copiando así con un papel, puedo reproducirlo exactamente igual, o una persona que esté muy formada, qué elementos químicos o físicos nos hacen pensar que pueda ser realmente la sábana que cubrió a Cristo. Bueno, ese tipo de cosas. Bien, es decir, pero son dos tipos de cosas, porque una cosa es la formación de la imagen y otra cosa es lo que he intentado decir, que la imagen o es de Jesús o es una copia de la muerte de Jesús, porque no era una imagen que pueda ser de otro. Es decir, porque lo que he dicho, ¿no? Es decir, empezó diciendo a Jesús, fue el único que le pusieron corona de espinas, pero no era frecuente tampoco que se clavara por las manos, sino que normalmente iban atados, porque la ejecución era, cuando uno estaba condenado a morir en la cruz, lo que llevaba es los brazos atados al palo horizontal, que era lo que se llevaba transportando hasta el lugar de la ejecución, y luego el palo horizontal se encajaba en el vertical y entonces se le ataban los pies y ya está. Y no hacía falta clavarlo ni nada, ¿no? Es decir, ya iba atado. Lo que pasa es que es verdad que los evangelios dicen que en el caso de Jesús lo tuvieron que desatar, porque dicen que buscaron un señor para que llevara la cruz detrás de él, que es lo que dice, no entre los dos. Es que, claro, la gente interpreta las traducciones, malas traducciones, y luego interpreta las traducciones. O sea, es que es un lío. O sea, entonces, ya la traducción es una interpretación, pues si interpretas la interpretación ya te vas a cualquier sitio. Pero lo que sabemos, porque hay literatura sobre cómo se hacían las ejecuciones romanas. Entonces, por ejemplo, Plauto dice que lleve el condenado atado el patibulum hasta el lugar de la ejecución. Eso es lo que se hacía. Iban atados. Y lo que pasa es que en el caso de Jesús se dice que se busca a un tal Simón de Cirene que iba hacia, probablemente porque como caía el día y de la preparación de la Pascua necesitaba ir a celebrar la Pascua, vuelve a Jerusalén, entonces lo pillan por el camino y le dicen, tú a llevar la cruz. Y él va detrás de él con la cruz. O sea que Jesús le desataron los últimos minutos, los últimos metros o lo que fuera, le desataron el clavo, el palo horizontal, el patíbulum. Y entonces era mucho más fácil después, para volverlo a sujetar, pues simplemente tirar de la cuerda y clavarle los clavos de las cuerdas de las manos, se clavan los clavos muy fácil. Entonces, además, los que se dedicaban a las ejecuciones sabían muy bien lo que tenían que hacer, ¿no? Y eran verdaderos expertos. Entonces, pues, por ejemplo, pues eso, no era común que se les clavara. Es decir, tendría que pasar algo para que fueran clavados. Pero además es que nunca jamás se flagelaba a una persona y se la crucificaba. Son dos penas distintas. De hecho, nosotros en la facultad hablamos del non bis in idem, que es un principio romano según el cual no se puede castigar dos veces por lo mismo. Ahora los periodistas que no se saben la palabreja dicen que las palabras en latín les suenan chino, pues lo que dicen es que es cosa juzgada. Bueno, pues eso, es decir, en el momento en que Poncio Pilato dice lo flagelaré, lo soltaré, eso es una sentencia. Y entonces lo que hay es una presión popular, porque claro, Pilato además era político, y eso, la justicia y la política no son una buena combinación, ¿no? Entonces, cuando a Pilato le dicen, si no lo crucificas diremos que no eres amigo del César,
lo cual es una amenaza directa porque él dependía de Sejano y Sejano había caído en desgracia y lo ejecutaron precisamente por una traición al César. Entonces, cuando a Pilato le dicen, vamos a decirle lo mismo que con tu amigo Sejano, pues claro, él se va por la pata abajo y dice, bueno, pues caiga sobre vosotros, no sobre mí, esta irregularidad, porque realmente no se podía condenar a una persona que ya había sido condenada a la flagelación. La flagelación era una bestialidad, o sea, estaba en carne viva prácticamente, ¿no? Y entonces, y en la sábana se ven más de 120 azotes, que son 6 bolitas con pinchos por cada golpe, o sea, son más de 600 heridas, y además distribuidas en todo el cuerpo para que cada golpe duela, porque si tú golpeas siempre en el mismo sitio, se pierde la sensibilidad porque se pierden las terminaciones nerviosas y al final no te duele, ¿no? Pero si vas distribuyendo todo el cuerpo la flagelación, pues cada golpe duele. Entonces, pues eso, la flagelación es una bestialidad absoluta y después de eso se presenta al pueblo y dice, aquí está el hombre, ¿no? Ecce homo, ¿no? Dice Pilato. Y entonces resulta que, pues, por presión dice, bueno, pues que lo maten, ¿no? O sea, que dice, pues a muerte, ¿no? Innecem. Le castiga a la muerte de cruz. Pues eso no ocurría nunca y no hay ningún otro caso en toda la historia del derecho romano que se haya hecho semejante cosa. Entonces dices, ¿cuántos casos de la historia tendrían una doble condena? Pues no se sabe de ningún otro, pero vamos, yo qué sé, 1 de cada 100, 1 de cada 1000, yo qué sé, no tenemos ni idea. Pero bueno, pues es otro dato que tiene que darse, tiene que estar flagelado, crucificado, tiene que estar clavado, tiene que estar coronado de espinas, no se le rompen las piernas, se le da una lanzada, que era una forma que tenían los romanos de acabar. En fin, hay una serie de datos que nos indican que si la sábana no está falsificada, no puede ser de otro. Entonces, la primera parte de la pregunta, ¿no? Entonces, ¿y cómo se forma la imagen? ¿No? Entonces, el problema es que la imagen, lo que dicen los americanos que estudiaron la imagen, que son, ya digo, esto es el equipo Sturp, entre el año 78 y el año 81 que hacen estas publicaciones, lo que dicen es que lo que forma la imagen es la degradación de la celulosa del lino en algunas de las fibras más superficiales de los hilos, ¿no? Es decir, es una imagen muy suave, pero efectivamente es monocroma, no tiene distintos colores, sino que cada punto se ve más claro o más oscuro a nuestros ojos según la concentración de fibras degradadas o no. Esa degradación, el problema es que no se sabe si es una degradación física o química. Es decir, no sabemos si ha estado diciendo que podía ser una degradación por los ácidos, bueno, por digamos, la reacción química de la mirra, el aloe, tal y cual. Eso no daría una imagen así porque se ha estado empíricamente se ha demostrado que lo que sale es un churro, ¿no? Es decir, sale una imagen que es un borrón. Pero es que eso se ha hecho, es decir, es que el método empírico es, yo digo que esto se ha hecho así porque soy capaz de repetirlo. Si no soy capaz de repetirlo, pues ya está. Pues hay gente que dice, no, pero se podría conseguir así. Bueno, pues no se ha conseguido de ninguna manera y se ha intentado muchos años de eso, los años 30, 40, que se ha hecho con cadáveres en las catacumbas de Siracusa y tal, en fin. Yo que he estado en un montón de congresos en los que han venido gente que estaba tratando de reproducir la imagen de la sábana, pues, o sea, te presentan, fíjate lo que he conseguido, pues es una patata, no tiene nada que ver con la imagen original de la sábana, ¿no? Entonces, una degradación química, pues dudosa, porque no se consigue nada parecido, pero física tampoco es muy explicable, porque hay que tener en cuenta que la imagen de la sábana es como si fuera una fotocopia del cadáver, que se hubiera autofotocopiado en la tela. No, la gente joven dice ahora que es un selfie. Dicen, la sábana es un selfie, ¿no? O sea, hecho por Jesús. Digo, bueno, tampoco nos pasemos, pero es verdad que es el efecto que se llama escáner. Es decir, es como si se hubiera escaneado el cuerpo. Y entonces, claro, eso se parece a una fotocopia. En una fotocopia tú pones la mano y tú ves unos puntos más claros o más oscuros y hay un volumen porque aparece el relieve. Solo que, claro, cuando tú utilizas luz, la luz tiene que tener pues no sé, lo que son las sombras arrojadas. Y en la sábana no hay sombras arrojadas. Yo recuerdo que vino hace muchos años a hablar conmigo un equipo de investigación de La Vanguardia. Y entonces iba un periodista y un fotógrafo. Y entonces me dijo el periodista, ¿y no podría ser una fotografía, una protofotografía? Y además hecha por Leonardo da Vinci, que es una idea que es una estupidez porque Leonardo da Vinci es siglo y medio posterior del momento en que aparece la sábana. Pero bueno, eso pequeño detalle que no importa nada. Pero era una teoría que habían sacado unos supuestos investigadores que eran un periodista y una contable en el
fregadero de su casa hicieron una cosa así muy rudimentaria para conseguir una imagen protofotográfica que luego atribuyeron a Leonardo da Vinci. Pero claro, pequeño detalle que tuvieras las fotos y habían utilizado 2 focos pegados de 1500 vatios para iluminar la tela y habían conseguido una imagen que, bueno, pues habían hecho fotosensible en la tela y entonces parecía, es decir, bueno, ¿y dónde están los focos de los 1500 vatios? Y esto que lo haces a la luz del sol o con las velas, o sea, claro, es que es muy ridículo, o sea, claro, entonces, pero hemos conseguido algo, sí, claro, o sea, es decir, tú puedes hacer fotosensible una tela y que cojas una figura de escayola, porque tiene que ser blanca para que refulja lo más posible y tal. O sea, una cosa muy complicada, pero bueno, pues ¿y qué ocurría? Que había sombras arrojadas. Entonces, claro, yo le pregunté, cuando el periodista me dijo, ¿no podía ser una protofotografía? Le dije yo, que le conteste su compañero, el fotógrafo. Entonces miró la imagen y dijo, no es una fotografía. Y claro, es que hay que preguntar a la gente que se dedica a esto sobre qué es lo que significa. Entonces, que si no, pues claro, aquí cada uno opina, ¿no? Entonces, no puede ser. Entonces, no se sabe qué ha formado eso, no se sabe. Porque la imagen, además, es con las primeras fotografías digitales que hizo la NASA, que esto fue muy famoso en su momento, se hablaba mucho de ello. La NASA fue la que inventó las imágenes digitales. Entonces, cuando se empezó la exploración de Marte, el laboratorio concretamente que se dedicaba a eso, que era el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena. Por cierto, que hay una película sobre Marte en la que sale el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena toda la película, porque efectivamente hablan de la expedición de Marte, que hay un tío que se queda en Marte y tal. Bueno, pues es muy gracioso porque yo había oído hablar de ellos y nunca nadie había oído hablar de ese laboratorio. Bueno, pues estos crearon un sistema para que estas imágenes que eran digitales y no químicas, como se estaba haciendo hasta ese momento, esas imágenes digitales, pues con un programita de ordenador muy rudimentario, pues lo que hacían era que medían distancias y entonces la pantalla del ordenador aparecían los puntos más claros o más oscuros según el relieve. Bueno, pues ese aparato aplicado a la sábana santa dio una imagen en relieve. Y claro, la gente no entiende lo que significa eso, pero lo que entiende es que cada punto de la imagen del cuerpo del hombre de la sábana tiene un punto más claro o más oscuro según el relieve de un cuerpo en 3 dimensiones. Entonces, eso no es falsificable. Es decir, yo tuve la suerte de coincidir en un congreso con el presidente de ese Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, que era Don Lin, y por cierto que nos dio la enhorabuena por el estudio que hemos hecho sobre el sudario de Oviedo en España, del que no sabe nadie nada porque somos españoles. Claro, si fuéramos americanos o de cualquier otro lado nos darían mucha credibilidad, pero bueno, en fin, esto es España, ¿no? Y Don Lin nos dijo, claro, yo pensé, y yo estaba emocionado de tener ahí a un señor que era una verdadera autoridad y él me estaba dando las gracias a mí, lo cual es muy, muy llamativo y muy, muy curioso, ¿no? Porque es la vida. Pero efectivamente, o sea, los técnicos se quedaron pasmados porque dijeron, es que esto es imposible que se vea en una imagen. Tú metes una fotografía y te sale distorsionada porque las sombras arrojadas, por ejemplo, la nariz, yo ahora tengo unas luces que me vienen que vienen de arriba, ¿no? Y si aparecen aquí las sombras de la nariz, porque tengo 2 focos. Si tuviera uno, pues la sombra de la nariz aparecería en un lado o en el otro. Pero eso, cuando tú lo metes en el VP8, que es el aparatito del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, aparecería como que hay una oquedad o, si se quiere, un saliente. Y eso no se puede falsificar. Es decir, ahí no pasa eso en la sábana. O sea, hay muchísimos datos. Es que, claro, esto da para una serie de un montón de charlas sobre esto, ¿no? Pero, quiero decir, cuando tú estudias de verdad el tema, te das cuenta de que tiene... O sea, se puede contestar una tontería, una cosa superficial, pero la sábana realmente es un enigma muy profundo y que cuanto más lo investigas, más atónito te quedas, porque es que las cosas no encajan. No puede ser una falsificación. Y además, no por nada, es porque nadie ha sido capaz de repetirlo, que ese es el método más objetivo que existe. En fin, claro. No sé si he contestado, pero bueno, más o menos. No, es que ha sido fantástico, había cosas que yo no conocía. Me recuerda un poco también a la historia, que bueno, es diferente, claro, a la historia de la Virgen de Guadalupe, que también es muy interesante cómo se ha estudiado también y se ha visto que hay determinadas cosas que son muy difíciles de reproducir. Pero en el caso de la Virgen de Guadalupe no hay publicaciones científicas. Claro. Ojo, es decir, es que eso a mí en fin, en un momento histórico de nuestra vida nos propusieron que participáramos en una investigación que se quería hacer sobre la Virgen de Guadalupe. Y yo dije,
pero tengan ustedes en cuenta, los que me están proponiendo, que no hay publicaciones científicas sobre la Virgen de Guadalupe. Es decir, que eso no quita que no se pueda ser verdad lo que se ha publicado en libros, pero son libros de divulgación. Y es que si quieres ser riguroso, lo que hay que hacer es empezar a publicar en revistas científicas cosas concretas, porque si no, pues es muy fácil que se vaya complicando, se va añadiendo cosas. Yo de la Virgen de Guadalupe he oído verdaderas barbaridades, cosas que no pueden ser y otras que pueden ser. O sea, por ejemplo, te dicen, es que en los años 40 no se determinó la naturaleza del pigmento. ¿Los años 40? ¿Los años 40? O sea, ¿en serio usted cree que la ciencia de los años 40 permitía conocer qué tipo de pigmento había? Es decir, es que puede ser que no se sepa, pero hoy día no se puede dar un dato de los años 40. Es decir, que es que los laboratorios de los años 40, los de ahora, no tienen nada que ver. Entonces, hay que empezar de cero y habría que hacer una investigación profunda de cada tema, porque si no estamos copiando a otros que dicen cosas que han oído, que dicen, y eso no puede ser. Y en el tema de la sábana se intenta hacer eso, solo que en el caso de la sábana sí que hay publicaciones y no se puede hacer ciencia simplemente contando lo que yo he oído en un periódico, ¿no? Es decir, que aunque sea el país, o casi mejor consecuencia de que sea el país, no sé. Y bueno, para ir terminando, ya lo ha comentado usted así un poco tangencialmente, pero para mucha gente que no lo conoce, nosotros aquí en España tenemos una cosa que se llama el sudario de Oviedo y que usted también ha estudiado mucho, y me gustaría hablar un poco de qué es el sudario de Oviedo y qué relación tiene con la Sábana Santa. Pero antes, si me permite, quiero saludar a la gente que está por aquí, a Decar, a Felipe, a Sergio. Muchas gracias por estar aquí, amigos. Espero que os esté interesando. A mí, desde luego, me está encantando esta charla. Y nada, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Claro, me gustaría hablar un poco de eso, del sudario de Oviedo y sobre todo de la conexión que hay con la Sábana Santa. Bueno, eso también daría para... yo tengo, sí, evidentemente, sí. Tengo en internet, por cierto, porque me la grabaron, la subieron, una conferencia de 1h30 sobre el sudario de Oviedo dada en la Universidad San Damaso de Madrid. Entonces yo creo que se puede buscar, si quiere uno mucho interés en eso, busca dentro de la página web de la Universidad de San Damaso. Lo que pasa es que tiene, pues, no sé cuánto, creo que 500.000 de visitas, una cosa así, mi charla. Es decir, también hay una que me hicieron sobre mi tesis doctoral, que un señor gordo, calvo, hablando sobre una tesis doctoral, pues dices, no lo va a ver ni su padre, ¿no? Bueno, pues media hora hablando sobre mi tesis y tiene 1.645.000 visitas, porque lo vi hace 2 o 3 días, ahora habrá subido. Y dices, ¿cómo es posible que haya 1.600.000 visitas? Pues bueno, pues esas cosas ocurren a veces, ¿no? Es decir, que es sorprendente, pero también la gente ve más que gatitos, porque, en fin, es decir, en YouTube se pueden ver muchas cosas. Bueno, pues lo digo porque si uno busca, efectivamente, como has hecho tú mismo, pues encuentras cosas que yo no he subido, me las han subido. A veces me han grabado y me han subido a internet, pero bueno, o sea, por eso no tengo un canal ni nada de esto, pero es decir, si uno busca puede encontrar cosas más profundas sobre esto, ¿no? Entonces, yo me dedico normalmente a hacer divulgación. Nuestro objetivo como Centro Español de Sindonología, aparte de que tenemos un equipo de verdad científico, pues, pero esos son, digamos, los sabios, y luego, pues, tenemos, lo que hacemos habitualmente es dedicarnos a la alta divulgación, es decir, hacer una divulgación que sea para gente que tenga un nivel mínimo, pero que intentando ser comprensibles. Entonces, el sudario de Oviedo, bueno, pues se pueden decir muchísimas cosas o muy pocas, pero nosotros sabemos lo más que se sabe del sudario de Oviedo, que no es el 90% de lo que se puede llegar a saber, que yo creo que es muchísimo más, pero hay algunas cosas. Primero, cuando uno moría ajusticiado en la cruz, en el contexto judío del tiempo de Jesús, moría con la cara deformada, sobre todo si había derramamiento de sangre. Para los judíos eso era una blasfemia, porque se consideraba que el hombre era imagen de Dios. Cuando la imagen del hombre estaba deformada y era grotesca, en fin, eso se consideraba que había que cubrirlo. Además, había una necesidad práctica. Si tú desmontas a un crucificado que está sujeto a la cruz y entonces pues te lo tiras para ti, porque la única manera de bajar un cuerpo de la cruz es tirarlo hacia adelante, no hacia atrás, porque tiene el palo horizontal, y el palo vertical, ¿no? Entonces, hay que tirártelo. Entonces, si tú te colocas bajo y desmontas la cruz, te tiras el cuerpo encima y entonces te tira el líquido de edema de pulmón que tiene como consecuencia de la flagelación o del martirio que ha sufrido anteriormente, en el caso de Jesús, pues eso era inaceptable, porque para un judío recibir fluidos de otro tipo
era horroroso, era lo peor que podía pasar. Entonces era necesario poner un paño en la cara, que un paño no, porque el paño es de lana, pues un pañuelo, si queremos, o en fin, como queramos, que cubra la cabeza para que la nariz y la boca pues no goteen y no salga el líquido que si no te lo tiras encima. Entonces se cogía y se sujetaba muy fuerte, y el sudario de Oviedo es una tela que está en la Catedral de Oviedo, que está en España desde el siglo VII y que coincide con lo que sería un sudario de los que se podían utilizar en el tiempo de Jesús. Y lo que ocurre es que, pues después de 30 años de investigación, los forenses que han ido pasando, porque claro, ya se han jubilado, han muerto y todo, ha pasado de todo con nuestro equipo de investigación, pero se ha podido mantener el nivel de la investigación, pues lo que dicen es que han podido definir cómo las manchas que hay, que son de líquido de edema de pulmón más sangre, es una parte de sangre con 5 más, o sea, en total 6 de líquido, o sea, perdón, es una parte de sangre y 5 de edema de pulmón, ¿no? De líquido pulmonar. Entonces, eso que sale por la nariz y por la boca va marcando una huella que se corresponde con un rostro. Porque claro, es que el líquido circula por la cara teniendo, pues eso, dejando una referencia del relieve de ese rostro deformado. Y las deformaciones, y sobre todo todas las heridas que aparecen en todo el desarrollo de la cabeza del hombre del sudario, coinciden literalmente en los mismos sitios con las heridas que se ven en la sábana santa. Entonces, no es una cuestión puramente subjetiva, sino que lo que pasa es que el sudario nos da información del relieve del rostro que está manchando. Y ese relieve y las heridas, sobre todo el desarrollo de la cabeza, coinciden en la sábana y en el sudario. Y bueno, o sea, cómo hemos conseguido todo esto da para muchísimo más, ¿no? Es decir, yo estaría encantado de volver cualquier otro día y contamos algo sobre esto. Pero yo sobre todo lo que quería hacer era dar un pequeño aperitivo para aquellos que no han oído hablar nunca de este tema, pues que sepan que aquí en España tenemos eso. No van a oír porque está en España, ¿eh? Es decir, esto que es curioso. O sea, nosotros nos llaman, por ejemplo, yo hace poco vi una película de pura casualidad, una película que hablaba de la imagen de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska y tal cual. Y en un momento determinado decían, la imagen que pintó el pintor coincide con los estudios que se han hecho sobre el sudario de Oviedo. Y yo dije, ostras, en una película de Polonia nos citan, y citaban al profesor Miñarro, aunque decían Minaro, porque no sabían decir Miñarro, pero bueno, ni la R ni la ñ, no, pero decían Minaro. Pero decía el profesor Minaro, que no es catedrático, es el director del Departamento de Escultura de la Universidad de Sevilla, que es un grandísimo imaginero y que ha hecho todo el estudio geométrico del rostro que se deduce del sudario y la comparación con la imagen del rostro de 3 dimensiones de la sábana santa, y deja claro que es que coincide matemáticamente las heridas de un caso y de otro, ¿no? Pero lo curioso es que eso lo relacionaban con la imagen de la Divina Misericordia, del cuadro original de los años 30, 40, y decían que coincidía con lo que se estudia. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que en Polonia se enteren de que hemos estudiado el sudario de Oviedo? ¿Cómo es posible que nos llamen de México para hablar del sudario de Oviedo y tal? Y en España no haya nadie que le haya dedicado nada. O sea, solamente un programa de televisión, y además tengo que decir que no es uno de los que yo veo habitualmente, pero me pareció fantástico, de Iker Jiménez, precisamente en Cuarto Milenio, habló porque siguió la investigación que hicimos nosotros en el congreso que hicimos en el año 2007, y entrevistó a todos los científicos que habían estudiado en el sudario, ¿no? Entonces, es sorprendente porque a veces, dijéramos, en determinados ámbitos se minusvalora este tipo de programas, y yo también lo he hecho muchas veces, pero tengo que reconocer que hicieron un seguimiento auténtico del tema, es decir, y con una seriedad que me dejó pasmado. Y bueno, pues, pero desgraciadamente esto no es frecuente, ¿no? Es decir, si esto fuera un país civilizado, pues habría un poquito menos de Sálvame y un poquito más de alguna cosa que fuera un poquito interesante, ¿no? Pero bueno. Bueno, para eso estamos nosotros aquí también, ¿eh? También, para pues tratar de dar esa alternativa a todos aquellos que la buscan. Y yo creo que por eso es necesario también un poco hacer este tipo de trabajo de divulgación, tanto lo que estamos haciendo ahora como lo que suele hacer usted normalmente. Por eso ya he querido dejar ese sabor de boca, esa prueba del sudario de Oviedo, para que todos los que nos están viendo y los que nos vayan a ver en diferido
pues digan, oye, pues aquí igual hay algo interesante, voy a investigar, voy a buscarlo por Google y van a encontrar esa charla magnífica que dio usted, que yo la vi, por cierto, la vi hace bastante tiempo y es un tema muy, muy interesante. Y bueno, como reflexión personal, claro, pienso yo que las implicaciones que tiene aceptar que la sábana santa es verdadera son mucho más fuertes, tiene consecuencias más fuertes en la vida personal de cada uno que si se demostrara que es falsa, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho más aliciente para aquellos que no creen o para aquellos que no quieren creer a luchar indefinidamente por su posición y, desde luego, a rechazar cualquier tipo de evidencia, pues tienen, digamos, mucho más incentivo precisamente por las consecuencias que tendría aceptar eso, ¿no? Por el contrario, nosotros, a mí me gusta mucho también el padre Carreira, que alguna vez hablaba de estas cosas también, que él decía que, bueno, esto no importa, o sea, no importa. No, para la fe de cada uno, no es un dogma, no es simplemente una cosa que es un refuerzo, es una cosa más, es una cosa que se añade a una montaña de cosas. No es... la fe de cada uno no se basa en la veracidad o no de esa sábana, ¿no? Con lo cual, la gente que está a favor, o que estamos a favor, pues realmente nos tendría que dar un poco igual, en el sentido de no nos va la vida en ello, no, nuestra vida, nuestra forma de vivir o nuestras creencias no se basan en la veracidad o no de la sábana santa, pero la vida y las creencias de otras personas sí se basan en la falsedad de la sábana santa, ¿no? Bueno, eso es una pequeña reflexión que quería hacer yo. Exactamente. Eso es así. Es decir, precisamente por eso, es decir, el creyente tiene una libertad absoluta para que la sábana santa sea auténtica o falsa, da igual. El problema es el que tiene que aceptar, si alguien tiene que aceptar que la sábana es auténtica, se tiene que cambiar algunas ideas de su vida, claro, lógicamente. Entonces, los prejuicios están del lado aquel y no del nuestro, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pues nada más. Jorge Manuel, muchísimas gracias por venir. Yo creo que nos ha dado una auténtica lección a todos, ha resuelto todas las dudas que se han puesto encima de la mesa y, además, de forma satisfactoria sobre este tema. Yo creo que le ha dado ganas a mucha gente de investigar más sobre esto. Yo recomiendo enormemente que busquen su nombre, los que no lo conozcan, algunos seguro que ya lo conocéis, pero los que no lo conozcan, que busquen a Jorge Manuel Rodríguez en YouTube, que tiene varias charlas y clases y todo. Ya dije, tiene una serie de videoclases sobre la historia de la Iglesia que son muy interesantes, pero sobre todo sobre el Jesús histórico, que la verdad es que me gustaría que volviese otra vez a hablarnos sobre el Jesús histórico. La verdad es un tema que a mí me gustaría mucho. En el Centro Español de Sindonología hemos dado... tengo una charla sobre Jesús histórico que sí está subida a internet, pero vamos a subir 7 porque es un desarrollo de esa charla que hemos hecho mucho más ampliamente y que estará disponible en el mismo sitio donde están las otras, ¿no? Entonces, que soy incapaz de repetir porque me lo subió un amigo que es el que hizo las grabaciones y entonces no sé si hay que buscar por apologistas católicos o algo así, pero sí, es algo así. Dentro de una sección que se llama arqueología bíblica o una cosa así. Es decir, bueno, yo creo que poniendo mi nombre es más fácil encontrarlo. Sí. Yo creo que va a ser la mejor manera. Poniendo el nombre de Jorge Manuel Rodríguez va a ser la mejor manera de encontrar todo ese contenido, que son horas, ya digo, que aquí ha sido una cosa... Ha sido una cosa un poco tal, pero esto ha sido, ya digo, un aperitivo para todos aquellos que quieren buscar a Jorge Manuel y seguir profundizando en el tema y por su propia cuenta, desde luego. Cuanta más gente se interese por estas cosas, yo creo que mejor, porque es necesario estudiarlo. Nos dicen en los comentarios, dice Sergio, dice luego lo verán diferido, y muchas felicidades a Jorge Manuel. ¿Y qué más está por aquí? Felipe, gracias por el directo. Jorge Manuel y Benja, un saludo a todos, en especial al Pater y a Sergio. Sí, ha estado por aquí el Pater Góngora. El padre, muchas gracias por vernos. Y nada más. Porque haya dicho yo que soy un poquito anticlerical, pero bueno, yo creo que si él es inteligente pensará lo mismo. Sí, estoy seguro que no se lo ha tomado mal.
Bueno, pues a Berta, muchas gracias, que está por aquí también. Bueno, pues nada más. Si quieres decir algo más, si no, pues cortamos la transmisión. Pues nada, simplemente eso, que es decir, que muchas gracias. Y yo les recomendaría que si tienen tiempo, pues vean, está pendiente de actualización, pero tenemos una página web que es www.linteum.com. Linteum es lienzo en latín, Linteum. Y bueno, pues ahí tenemos, o si no, si pongan Centro Español de Sindonología, que es una palabreja muy larga, pero suficiente como para que puedan entrar y ver que, bueno, pues algunas de las actividades, no, ya digo, no está porque la verdad es que vamos de cabeza y como todos trabajamos en otras cosas, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Pero bueno, el estar en contacto con nosotros siempre es muy interesante. Y muy bien. Hacemos. Sí, no, la labor que hacen desde luego es encomiable. Bueno, pues nada más, un abrazo a todos los que nos habéis visto y nos vemos en otra ocasión. Y muchas gracias a Jorge Manuel. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao.